Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy feliz de estar aquí compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la farándula, en ese universo donde los rumores, las pasiones y los romances nos tienen siempre al borde del asiento. Y es que vamos a hablar de una pareja que por un tiempo nos tuvo completamente obsesionados, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas y que, a pesar de todo, sigue dando de qué hablar. Sí, estoy hablando de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no vamos a repetir chismes viejos ni a reabrir heridas. Hoy vamos a analizar un poco más allá de la superficie, a ver esas señales, esas miradas, esos gestos que en su momento nos hicieron pensar que lo que veíamos en pantalla, en esa química explosiva de Senkalkam, era mucho más que actuación. Vamos a hablar de esos momentos, esos instantes públicos, que impactaron a todos y que, hasta el día de hoy, nos hacen preguntarnos, ¿hubo algo más allá? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O realmente se amaron con la misma intensidad que Eda y Serkan? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y me encanta tenerlos aquí conmigo. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta familia. Ahora sí, vamos al grano. Anne Ercel y Kerem Bürsin, una pareja que surgió en medio de un rodaje, que conquistó al mundo con su química en pantalla y que, de repente, nos dejó a todos con la boca abierta cuando confirmaron su relación en la vida real. Desde el principio, su romance fue un torbellino de emociones, de fotos adorables en redes sociales, de viajes románticos y de declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Pero, ¿qué fue lo que realmente impactó a todos? Más allá de las fotos y los mensajes en redes sociales, hubo momentos específicos, instantes capturados por las cámaras, que dejaron una huella imborrable en la memoria de todos sus fans. Recuerdo, por ejemplo, esa entrevista en la que les preguntaron sobre cómo era trabajar juntos. La forma en que se miraban, cómo se complementaban las frases, la complicidad que se respiraba en el ambiente, era evidente que había algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Kerem, con esa sonrisa pícara y esa mirada que lo dice todo, siempre pareció estar completamente enamorado de Anne. Y ella, con esa dulzura y esa belleza que la caracterizan, parecía irradiar felicidad a su lado. Otro momento que impactó mucho fue durante la gira promocional de Senkalkam. En cada país que visitaban, la histeria colectiva era impresionante. Los fans los recibían con pancartas, regalos y gritos de emoción. Y Anne y Kerem, lejos de mostrarse abrumados, se entregaban por completo a su público. Pero lo más llamativo eran esos pequeños gestos que compartían entre ellos, una mano que se posaba discretamente en la espalda del otro, una mirada cómplice, una sonrisa fugaz, detalles que para muchos eran la confirmación de que su amor era real. ¿Y qué decir de las alfombras rojas? Cada vez que aparecían juntos en un evento, se convertían en el centro de atención. Sus looks impecables, su elegancia natural y, sobre todo, la forma en que se tomaban de la mano y se miraban a los ojos, dejaban claro que eran la pareja del momento. Recuerdo especialmente una alfombra roja en la que Anne llevaba un vestido rojo espectacular. Kerem no podía dejar de mirarla, y en sus ojos se veía una admiración absoluta. Esa imagen, para mí, lo dice todo. Pero más allá de los eventos públicos y las alfombras rojas, también hubo momentos más íntimos que se filtraron en las redes sociales y que nos permitieron vislumbrar un poco más de su relación. Recuerdo, por ejemplo, unas fotos de ellos de vacaciones en las Maldivas. Se les veía relajados, felices y completamente enamorados. Paseando por la playa, nadando en el mar, cenando a la luz de las velas, eran la imagen perfecta de una pareja disfrutando de su amor. Claro, no todo fue color de rosa. Como cualquier relación, Anne y Kerem también tuvieron sus altibajos. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre posibles infidelidades, la presión mediática, todo eso debió ser muy difícil de manejar. Y finalmente la relación llegó a su fin. Pero a pesar de la ruptura, el legado de Anne y Kerem como pareja sigue vivo en la memoria de todos sus fans. Su química en pantalla, sus momentos públicos llenos de amor y complicidad, y el recuerdo de un romance que por un tiempo nos hizo creer en los cuentos de hadas, son imborrables. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente se amaron Anne y Kerem?
¿O fue todo una estrategia de marketing? La verdad, creo que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron soñar con el amor verdadero, nos hicieron creer que la química que vemos en pantalla a veces puede trascender la ficción. Y al final, eso es lo que importa. Así que, amigos míos, esa ha sido mi reflexión sobre el impacto que tuvo la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el público. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este viaje al mundo de la farándula. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, aprecio muchísimo su apoyo y su compañía. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente se amaron? ¿O fue todo una estrategia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí, mi gente. Porque aunque hayamos repasado los momentos más icónicos y las claves de su relación, aún nos quedan muchos detalles jugosos por desgranar. Vamos a profundizar un poco más en este culebrón turco que nos tuvo a todos enganchados. Para empezar, hay que entender el contexto en el que surgió este romance. Senkalkapm no era una serie cualquiera. Era un fenómeno global, una bomba de relojería que explotó en las redes sociales y que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. La serie, con su trama ligera, sus personajes carismáticos y, sobre todo, esa química innegable entre los protagonistas, conquistó a públicos de todas las edades y nacionalidades. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era adictiva. Dos personajes opuestos que, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. Un romance lleno de obstáculos, de malentendidos, de momentos tiernos y de escenas apasionadas que nos hacían suspirar. Era como vivir un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes para mantenernos enganchados semana tras semana. Pero claro, la magia que veíamos en pantalla no era solo producto del guión y la dirección. Hande y Kerem aportaron su propio ingrediente secreto, una química innegable que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que lo que sentían el uno por el otro era real. Y los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías sobre la relación entre Hande y Kerem. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, buscaban pistas en cada entrevista, en cada foto, en cada vídeo que se publicaba. Querían saberlo todo sobre su relación, querían confirmar sus sospechas, ¿estaban juntos o no? Y entonces llegó el anuncio oficial. Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, desatando una euforia colectiva entre sus fans. Era oficial. Eda y Serkan, el amor de la pantalla, se había hecho realidad. El cuento de hadas continuaba fuera de la ficción. A partir de ese momento su relación se convirtió en un espectáculo mediático. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, cada declaración que hacían era analizada con lupa. Eran la pareja del momento, la envidia de todos, el ejemplo perfecto del amor verdadero. Recuerdo especialmente la reacción de los fans cuando publicaron las fotos de sus vacaciones en las Maldivas. Unas imágenes idílicas de una pareja feliz y enamorada disfrutando de un paraíso tropical. Se les veía radiantes, relajados y completamente conectados. Era la prueba definitiva de que su amor era real. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Y la relación de Hande y Kerem no fue una excepción. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de problemas en la relación. La presión mediática, los compromisos profesionales, las agendas apretadas, todo parecía conspirar en su contra. Los fans preocupados volvieron a convertirse en detectives, buscando señales de que algo no iba bien. Analizaban sus redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas en busca de alguna pista que les indicara qué estaba pasando. Y finalmente llegó la confirmación.
Hande y Kerem se separaron, poniendo fin a su romance de cuento de hadas. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, el legado de Hande y Kerem como pareja sigue vivo. Su química en pantalla, sus momentos públicos llenos de amor y complicidad, y el recuerdo de un romance que por un tiempo nos hizo creer en los cuentos de hadas, son imborrables. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de Hande y Kerem sobre el amor, la fama y la vida en pareja? En primer lugar, nos demuestra que la química en pantalla puede ser muy poderosa. A veces los actores pueden crear una ilusión tan convincente que nos hace creer que lo que vemos es real. Pero no siempre es así. A veces la química es solo eso, química. Una conexión especial entre dos personas que se transmite a través de la pantalla, pero que no necesariamente se traduce en amor verdadero. En segundo lugar, nos recuerda que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede traer muchas cosas buenas, como reconocimiento, éxito y oportunidades, también puede ser muy difícil de manejar. La presión mediática, la falta de privacidad, los juicios constantes, todo eso puede poner a prueba cualquier relación. Y en tercer lugar, nos enseña que el amor no siempre dura para siempre. A veces las relaciones terminan, ya sea por incompatibilidad, por falta de tiempo, por problemas personales o simplemente porque el amor se acaba. Y eso no significa que haya sido un fracaso. Significa que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que a veces es mejor seguir caminos separados. En el caso de Hande y Kerem, es posible que su relación haya sido una combinación de todos estos factores. Es posible que su química en pantalla haya sido real, pero que la fama y la presión mediática hayan terminado por desgastar su relación. O es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo importante es recordar los buenos momentos, los momentos que nos hicieron soñar y creer en el amor. Y seguir adelante con la esperanza de que algún día encontremos nuestro propio cuento de hadas, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y ahora sí, mi gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal para más vídeos como este. Los quiero mucho. Chao, chao.